damos la bienvenida a Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Hola Sofía, qué gusto saludarte en esta tarde. Oye, por lo pronto las expectativas de la reducción de tasas de interés en México y Estados Unidos pues se van alargando cada vez más, ¿no? Sin duda, me parece muy atinado además el reportaje que acabamos de escuchar, porque inclusive se mencionan entre las entrevistas, pues la posibilidad de que exista en esta decisión de política monetaria que esperamos el jueves, que haya un recorte de 25 puntos base. Recordemos que la Junta de Gobierno está compuesta por 5 integrantes. Generalmente este tipo de determinaciones, pues obviamente se toman por mayoría. Sin embargo, pareciera ser que el sistema financiero ya está descontando que va a haber un recorte de 25 puntos base, como acabo de mencionar, entre otras cosas porque se ha venido argumentando entre algunos miembros pues la importancia de no ser demasiado restrictivos en un contexto donde la economía ya no tiene el mismo dinamismo que tenía a finales del año pasado, incluso un poco antes, puesto que el tercer trimestre de 2023 ya fue de una ralentización importante y bueno, pues el primer semestre nos ha quedado de ver en términos de expectativas. Hubo un crecimiento acumulado de 1.5% en los primeros 2 trimestres de este año, es decir, en el primer semestre, y pues las expectativas de Hacienda que se ubican entre crecimiento del 2.5 y 3.5% acumulado para este año, pues ciertamente parecieran ya estar fuera de toda proporción. En ese contexto llama poderosamente la atención que desde el gobierno se menciona una y otra vez, ya sea por el secretario de Hacienda, el subsecretario Llorio o incluso el señor presidente, que México no tiene afectación. Me parece que la primera y más evidente afectación que hay desde dentro del país tiene que ver con causas idiosincráticas, es decir, con elementos que van dentro de las posibilidades del propio país de ir mermando, pues entre otras cosas, la confianza de los inversionistas en dos rubros. Primero que nada, con el Plan C, que tiene esta reforma o esta iniciativa de reforma al Poder Judicial, que desde mi perspectiva es más bien una reforma política y no necesariamente a la impartición de justicia. Y por otro lado, por supuesto, pues las afectaciones que con ello vienen en términos de la confianza del TEMEC. Y es decir, que si bien sabemos que alrededor del 60-65% de los intercambios de dólares en México, o más bien del peso mexicano, no se dan en México, sino en el exterior, justamente porque tenemos una tasa de Sí. interés de referencia mucho más atractiva que otras economías, pues es difícil que no nos demos a la tarea de generar mayor certeza de este lado de la frontera. Somos una de las tasas de interés más altas de la región, estamos en 11%, muy por arriba de otros países de América Latina, obviamente también de Estados Unidos. Entonces, esto ya comienza a verse como un lastre, que podría ser un lastre para, sobre todo para los meses venideros, Sofía. Pues ciertamente, más que un lastre, lo que ocasiona es que se siga ralentizando la actividad económica, que como te decía, no alcanzaremos Ujú. el 2.5%, que es lo mínimo que espera Hacienda que crezcamos. Ahorita estamos augurando un crecimiento de por debajo del 2%, y eso obviamente pues afecta en dos rubros. Uno, en la capacidad de mantener la relación deuda sobre PIB por debajo del 50%, porque para que podamos seguirnos endeudando tiene que seguir creciendo la economía más rápido que la deuda, y eso pues obviamente representa la necesidad de revisar el tren de gasto que estamos llevando a cabo, pero por otro lado, un freno de mano muy vaya fuerte y de repente medio atropellado al gasto público puede provocar una recesión del lado mexicano, sin duda, puesto que el primer semestre del año, a pesar del gasto público, a pesar de ser año electoral y a pesar de las expectativas del nearshoring, pues no logramos llegar a las expectativas de crecimiento que nos llevasen a un cierre de este año en un crecimiento del 3%. Ese 3% está prácticamente fuera del panorama, de acuerdo al análisis de las variables económicas, pero hay que recordar que, insisto, más del 60% del intercambio de pesos se lleva a cabo fuera del país. Esto lo que implica es que muchas de las medidas, muchos de los impactos que nosotros solamente alcanzamos a percibir dentro de la volatilidad del peso tienen que ver con estos intercambios a nivel global. Creo que vale la pena destacar por lo menos dos. Uno, en efecto, la posibilidad de que Estados Unidos entre, si no en recesión, en un estancamiento, bueno, en una ralentización del dinamismo económico, y el temor a la recesión en Estados Unidos ha ido opacando otro tipo de conflictos y otro tipo de, digamos, consecuencias económicas, porque recordemos que Estados Unidos no solo es nuestro principal socio comercial,
sino que 80% de nuestro comercio exterior va directamente a Estados Unidos. Nuestras economías están fuertemente compenetradas y Sí, bueno, por claro. supuesto, Estados Unidos el primer semestre siguió creciendo, mientras que el caso mexicano pues tuvo un menor crecimiento de lo esperado. Sí, oye, Sofía, estaríamos, bueno, por lo que vemos, los mercados se adelantan, tienen aversión al riesgo, empiezan a tomar posturas de mayor seguridad. Esto me parece que es lo que estamos viendo ante el dato de la economía estadounidense, principalmente de empleo. Parece que el asunto político en México de una mayoría, pues ya fue un poco absorbido por el mercado también en una primera instancia. Pero este es el peor de los escenarios o las cosas siempre pueden estar un poco peor, Sofía, en tu punto de vista. Me refiero particularmente a la política estadounidense. ¿Podría por ahí venir otra pequeña tormenta? Pues me parece que todos tenemos muy claro que la expectativa de que se impusiesen aranceles al comercio con México, ya sea interponiendo aranceles para que no sea China quien entre al mercado norteamericano a través de México o de manera directa, como mencionaba Elon Musk hace un par de semanas, pues en cualquier caso van a generar problemas inflacionarios en la región, no solamente en Estados Unidos. Entonces, sí me parece que hay riesgos latentes que todavía son muy importantes. Me parece que además de Jackson Hole, que ya se mencionaba en la entrevista previa, tenemos que tomar en cuenta que del 19 al 22 es la convención demócrata y finalmente se espera que haya todavía una suerte de debate. Habrá que estar muy pendientes a ver si el señor Trump accede finalmente, pero que en principio pues está previsto para los primeros 15 días de septiembre. Me parece que entre septiembre y noviembre, que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, seguiremos viendo muchísima volatilidad en los mercados, entre otras cosas, porque estamos siendo objeto y sujeto de mucha mención como país dentro de las propias campañas de Estados Unidos y sin duda, pues eso pone nerviosos a inversionistas tanto en la economía real como en el mercado financiero y de derivados. Al final del día, lo que tenemos es un mundo sumamente globalizado y recordemos que México es atractivo para la inversión desde otras latitudes, entre otras cosas porque cuenta con los fundamentos macroeconómicos sólidos, es decir, una banca central independiente, pero también necesita un poder judicial independiente, reglas del juego, que no las estemos cambiando a los inversionistas, Claro. digamos, a punta de mayorías, y sobre todo que tengamos en cuenta que las finanzas públicas no son únicamente un tema interno, es un tema de mensaje, de capacidad de deuda, de capacidad de pago y sobre todo de mantener el riesgo país bajo para que nuestro propio endeudamiento no sea cada vez más oneroso.